Curiosamente, en los medios de comunicación nunca oímos nada sobre los apagones que hay en otros países de América Latina, Ah, sí, es cierto. países que están cerca de Cuba. Es verdad que la situación de Cuba es especialmente grave, y es especialmente grave porque hay un problema especial añadido al de cualquier otro país que tiene perfectas relaciones comerciales, financieras, económicas con Estados Unidos, incluso que es aliado de ellos. Es el caso de la República Dominicana. No vamos a decir que hoy, en otro tiempo sí, había muchos más apagones que en Cuba. No vamos a decir que ahora tenga más, no es cierto. Pero, por ejemplo, es un país que tiene el turismo de Estados Unidos absolutamente normalizado. Un porcentaje altísimo, entre el 40 y el 50% de todo el turismo de la República Dominicana, que es de lo que vive el país básica y fundamentalmente, es de Estados Unidos. Ese turismo que en Cuba es cero, porque el bloqueo prohíbe a sus ciudadanos, limita las libertades de movimiento a sus ciudadanos. Bueno, nos dice Jimmy Sánchez, Jimmy de Cuba, emergencia energética en la Dominicana, pero ¿cómo puede ser si allá no hay comunismo? Imaginen si ese país estuviera sometido a las mismas limitaciones que impone el bloqueo a Cuba. Por ejemplo, que a la República Dominicana le quitaran el turismo de Estados Unidos. ¿Qué pasaría? Bueno, leemos en la prensa de la República Dominicana: el gobierno declara la emergencia nacional para las compras y contrataciones del sector eléctrico. Apenas meses antes se aseguraba de que los apagones serían cosa del pasado y que lo que existían eran simples momentos de presión. Sin embargo, ahora este decreto, declara un estado de emergencia de un año completo. Los apagones se han multiplicado en hogares y comercios. Bueno, como ocurre también en Ecuador, donde sí hay muchísimos apagones, pero no nos enteramos. No, de eso, ninguna de las situaciones mencionadas aparece en la prensa. No hay un ataque, no hay un cuestionamiento, no hay, nada. Pasan así, de esa manera, sin politizar tampoco. En el caso de Cuba, sí, hemos dicho y lo repetimos, todo lo que pasa en Cuba para los grandes medios de manipulación y desinformación masiva, manejados o respondiendo a los intereses del imperialismo de los Estados Unidos, es producto de, dicen ellos, de la dictadura y el comunismo. O sea, tratan de enlazar estas dos cuestiones que ninguna de las dos están presentes. Ninguna existe. Ninguna existe en el pueblo de Cuba, ni en la revolución, ni en los dirigentes de la revolución cubana. Son ignorantes a sueldo, interesados en servir fielmente a una política criminal. Entonces, cuando sucede, como en República Dominicana, y ha pasado incluso en Puerto Rico, en Ecuador, en cualquier otro país, observen que la narrativa, el lenguaje que se utiliza es totalmente diferente. Hay aquí también un doble rasero. En el caso de Cuba, un doble rasero en lo político, en lo social, en lo económico, pero no hablan de la fuente. Ese es el gran cinismo, el gran descaro de todos estos medios y los que representan estos medios. O sea, los politiqueros, sobre todo, en Estados Unidos, representantes del imperio, pero con mucha incidencia o presencia de la mafia política del sur de la Florida de los Estados Unidos. Entonces, eso es la narrativa. ¿Qué pretende con esto? Que los pueblos, ya no solo repetimos, que no solo el pueblo de Cuba, heroico, valiente, corajudo, sino los pueblos de la región de América Latina y el Caribe, que todavía hoy Estados Unidos pretende imponer la doctrina Monroe, porque sigue creyendo que es su patio trasero, pues es otra cuestión, o sea, otra forma, otro tratamiento. Entonces, se ve claramente que ellos enfocan el problema en el sistema ideológico, o sea, en el comunismo, pero callan, ocultan cuando pasa algo parecido o peor en cualquier país de la región. Ahí no hablan de capitalismo, no hablan de sistema,
no hablan del sistema, el abandono que tienen muchos pueblos de nuestra América Latina y el Caribe, de eso no hablan. No se refieren al sistema, no. Y claro, si esos países responden a los intereses del imperio, aunque sean neofascistas o tienen un gobierno dictatorial, no se menciona, no se habla, no se cuestiona, no se critica, no se ataca. En el caso de Cuba sí. Son unos cínicos, son unos inmorales. Y por tanto, como están ofendiendo a la inteligencia de un pueblo, el pueblo cubano, pues están condenados a la derrota. Están condenados a la derrota. Salió hace poco, creo que en estos días, la María Elvira Salazar. La Salazar, esta señora, hablando que es el momento. O sea, que es el momento. Y, o sea, el momento, ellos se refieren a estos 4 años de administración de este individuo, Donald Trump. Dice el momento. Y en una reunión de terroristas, de gente vinculada al terrorismo, gente vinculada a la CIA. O sea, es el momento, dice ella, esta señora. Qué equivocada está María Elvira Salazar. Qué equivocada está. Bueno, repetimos, a todo cerdo le llega su San Martín.